Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 68 del curso de precálculo. Al final de la primera parte de esta lección dejamos establecido un lema, 4 lemas de hecho, que decían así. Se llaman lemas, recuerde, porque su importancia principal es usarlos como justificación en algún paso de la demostración de un teorema más importante que viene luego, ¿verdad? Pues dice este lema: sean B un número real positivo que no sea 1 fijo, y sean M y X dos números reales cualesquiera. Entonces, el primer lema dice que el logaritmo de B a la base B es 1. O sea, si yo tengo que buscar el logaritmo de un número y da la casualidad que la base de ese logaritmo es el mismo número B, la respuesta es 1. El segundo dice el logaritmo de 1 a la base B es 0. El logaritmo del número 1 a cualquier base va a dar 0. El tercero, fíjese lo que dice. Si yo cojo el número B, que recuerde que es un número real positivo, que no sea 1 fijo, y lo elevo a un exponente, ¿ves? Yo tengo esta vez elevada a este exponente. Y ese exponente, fíjese lo que dice, el logaritmo de cierto número m a la base b. Fíjese que la base de este logaritmo que tengo en el exponente es la misma base que estoy elevando a ese exponente. Pues el teorema dice que la respuesta va a ser ese número m. ¿Okay? Y el cuarto y último dice que el logaritmo de b a la x a la base b es x. O sea que si yo tengo que buscar el logaritmo de cierto número elevado a cierto exponente, y da la casualidad que la base de ese logaritmo es este mismo número que estoy elevando a ese exponente, ¿lo ves? Pues la respuesta es este exponente que está aquí, la x. ¿Okay? Bueno, yo voy a demostrar los primeros 3 lemas. El cuarto se deja de ejercicio para que usted practique las pruebas, ¿verdad? Pero se hace de forma parecida. Bien, el primero dice, bueno, yo quiero demostrar que el logaritmo de b a la base b es 1. Bueno, pues como yo no sé cuánto es el logaritmo de b a la base b, quiero demostrar que es 1. Vamos a llamarlo x. A ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a marcar eso con un 1. Entonces, fíjense que esto es una forma logarítmica. Y la forma exponencial correspondiente sería b, la base del logaritmo, elevado a la x, me tiene que dar b. Míralo aquí. Entonces, b elevado a la x me tiene que dar b. Pero b yo lo puedo escribir como b a la 1, ¿verdad? Así es que fíjense que tengo una ecuación aquí exponencial, en donde ambos lados tienen la misma base. Pues recuerde, cuando usted tenía una ecuación exponencial donde ya ambos lados tenían la misma base, eso quería decir que los exponentes tenían que ser iguales. O sea que este exponente x tiene que ser igual a este exponente 1. Y recordando lo que es x, que se quedó establecido en 1, que era x, el logaritmo de b a la base, pues yo en esta ecuación, en vez de x, voy a poner el logaritmo de b a la base b. Mírelo aquí. Quité la x y puse el logaritmo de b a la base b. ¿Y qué dice esa ecuación? Que eso es 1. Pues eso, mire, es lo que yo quiero demostrar. Que el logaritmo de b a la base b es 1. Vamos a demostrar el segundo, que recuerde que dice que el logaritmo de 1 a cualquier base es 0. Bueno, yo no sé cuánto es el logaritmo de 1 a la base b. Quiero demostrar que es 0. Vamos a llamarlo x por el momento. Vamos a marcar esto con un número 1. Entonces, cambiando también esta forma logarítmica a la forma exponencial correspondiente, sería b, la base del logaritmo elevado a este número, x me da este número 1. b a la x me tiene que dar ese número 1. Pero como la b es un número real positivo, que no sea 1, no puede ser 0, porque el 0 no es real positivo. Así que ese 1 yo puedo escribir como b a la 0, porque hay una ley de exponentes que dice que cualquier número que no sea 0 elevado a 0, eso es 1, ¿verdad? Bien, pues entonces nuevamente tenemos aquí una ecuación exponencial, b a la x igual a b a la 0, que tiene la base igual. Así es que los exponentes tienen que ser iguales. La x tiene que ser 0, ¿verdad? Pero ¿qué era la x? Míralo aquí. El logaritmo de 1 a la base b, pues entonces quito la x y pongo esto. ¿Y qué obtengo? El logaritmo de 1 a la base b. Dice ahí que es igual a 0. Y eso es precisamente lo que quería demostrar en el segundo. ¿Okay? Bien, vamos a demostrar el tercero. En el tercero, fíjense, yo voy a llamar x a este exponente, al logaritmo de m a la base b. Eso me conviene hacerlo, ¿ves? Bueno, pues esta es una forma logarítmica. ¿Cómo lo cambia a forma exponencial? Pues que este número b elevado a este exponente de acá me tiene que dar esta m. ¿Verdad? Este número b elevado a la x, que es el logaritmo de este número m, me tiene que dar ese número m, ¿verdad? Pero entonces, si yo vuelvo a sustituirlo por x, ¿verdad? ¿Qué es la x? El logaritmo de m a la base b. Pues mire, aquí en esta expresión que dice b a la x igual a m, pues yo tendría que decir b a la, y lo que es x. ¿Y qué es la x? El logaritmo de m a la base b. ¿Y qué encontré? Que eso era, ¿qué? M. Pues mire, llegamos a lo que dice el tercer lema, ¿ok? Que b elevado al logaritmo de m a la base b es m. Y el cuarto, que se está dejando de demostración, vamos a repetírselo, dice, si usted busca el logaritmo de cierto número elevado a cierta potencia y este número es la base del logaritmo, el resultado es ese exponente, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este teorema.
muy importante también, que dice si f de x es igual al logaritmo de x a la base b, entonces la inversa de esa función es la función b elevado a la x. Esto es, fíjense que está diciendo esto, que la función logarítmica de cierta base y la función exponencial de esa misma base son la inversa una de la otra, ¿ok? La función exponencial y la función logarítmica de una misma base son inversas, función inversa una de la otra. Ahí lo está diciendo, esto, la función exponencial y la logarítmica de la misma base son la inversa una de la otra. Bueno, vamos a demostrar ese teorema. Recuerde, ¿qué pasa con una función y su inversa? Que si usted compone ambas funciones, no importa el orden, el resultado es la función identidad. O sea que si yo compongo la función f, digamos, con la supuesta f inversa, que el teorema me dice que es esta, y lo aplico a una x, me tiene que dar la x, ¿verdad? O sea que esto es como si fuera la identidad, la función identidad que manda cada cosa a ellas mismas, ¿se acuerdan? No importa el orden en que yo componga la función y la supuesta función inversa. En un orden o en el otro me tiene que dar x, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar por esto, a ver si es verdad que f compuesta con f inversa de x da x. Pues mire, f compuesta con f inversa de x, ¿qué quiere decir? F de f inversa de x, ¿verdad? Así que esto quiere decir f de. ¿Y qué es f inversa de x? Míralo aquí, b a la x. Así que si yo quiero buscar f de b a la x, vamos a la fórmula de f, que es esta que está aquí. Y donde quiera que aparezca x, voy a poner b a la x. O sea que será, sustituyendo en la fórmula de f, ¿verdad? Será el logaritmo a la base b de la x. Pero ¿quién es la x ahora? B a la x. Pero fíjense que esto es esto que está aquí, precisamente la parte 4 del teorema anterior, que el logaritmo de b a la x a la base b es x. Pues míralo, aquí lo tenemos, el logaritmo de b a la x elevado a la base b es la x, por la parte 4 del teorema anterior, ¿ok? Así que mire, ¿ve? Ahí está el uso de este cuarto teorema que lo hemos probado. Usted lo va a probar como prueba, como parte de sus ejercicios. Prueba en esa dirección ese teorema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la otra dirección, porque no tan solo tenemos que ver que f compuesta con f inversa de x da x, sino que f inversa, al revés, compuesta con f, también me da x, aplicado a x también me da x. Así que ahora decimos, por otro lado, f inversa, esta que dice aquí, f inversa compuesta con f de x sería, pues eso quiere decir que es f inversa de f de x, ¿verdad que sí? Igual según aquí era f de f inversa de x, aquí será f inversa de f de x. Así que esto será f inversa de, ¿y qué era f de x? El logaritmo de x a la base b. Así que, ¿qué será entonces f inversa de esto? Pues f inversa de algo es b elevado a lo que tengamos aquí. Y lo que tenemos aquí, la x que tenemos aquí, es el logaritmo de x a la base b. Pero fíjense que esta expresión que está aquí es esta misma que está aquí. Lo único que en vez de tener una m, aquí tengo una x. Pues ¿qué dice aquí? Si yo tengo b elevado al logaritmo de cierto número x a una base que es la casualidad que es la base esta que estoy elevando a ese exponente, el resultado, mire, es este exponente, esta m que está aquí en el exponente, ¿verdad? Es esa x. Así es que efectivamente, mire que encontramos que f inversa compuesta con f aplicado a x, ¿qué nos dio? X. Y también encontramos que f compuesta con f inversa de x, ¿qué nos dio? X. Así es que sí, vimos lo que teníamos que ver. Que f compuesta con f inversa de x daba x y que f inversa compuesta con f de x también daba x. ¿Ok? Pues ahí tenemos que, la demostración de que efectivamente la función exponencial y la función logarítmica son la inversa una de la otra. Vamos a hacer el siguiente comentario. Ya que hemos encontrado, ¿verdad? Ya que hemos encontrado que la inversa, la función exponencial, perdón, y la logarítmica son la inversa una de la otra, vamos a hacer este comentario. Recuerde que para una función exponencial f, el dominio era cualquier número real, ¿se acuerda? Cualquier número real. Yo podía ponerle, ¿verdad?
Aquí puedo poner aquí cualquier número real el que se me antoje. Positivo, negativo, entero, no entero, racional o irracional. Y ya aquí vimos que cómo se define el valor de un número elevado a una potencia irracional, ¿verdad? Buscando una sucesión y buscando el límite a lo que se acerque eso es el b elevado a ese exponente irracional. Bueno, pues mire, yo le puedo poner a esa x en una función exponencial cualquier número real y obtenía, o sea, el alcance eran los números reales positivos, ¿se acuerdan? Porque recuerde que la gráfica tenía como asíntota horizontal al eje de x, fuera la función exponencial creciente o fuera la función exponencial decreciente, ¿verdad? Decreciente. Bien, pues entonces, como tenía al eje de x como asíntota horizontal y todos los valores, ¿verdad?, de números positivos, que a la vez recuerde que es un número real positivo elevado a cualquier potencia es positivo, pues no baja nunca de cero, ¿verdad? De hecho no llega a cero porque la asíntota horizontal es el eje de x donde es que la función valdría cero. Así que por eso es que la función exponencial va de los reales cualquiera, ¿verdad?, ese es el dominio, a los reales positivos. Entonces, recordamos la función exponencial logarítmica correspondiente, que ya hemos visto que es la inversa del exponencial, ¿verdad? Entonces la podemos poner la misma f, pero la inversa. Recuerde cuando estudiamos la función inversa o la relación inversa de una función, se intercambiaba el dominio y el alcance. O sea, lo que era el dominio de la función original era el alcance de la inversa y lo que era el alcance de la función original era el dominio de la inversa. Así es que en la función logarítmica su dominio va a ser el alcance de la exponencial. O sea que el dominio va a ser los reales positivos y el alcance va a ser los números reales. ¿Ok? Bien. Pues aclarado eso, vamos a ver los siguientes ejemplos. Más bien el siguiente teorema. Vamos a ver un teorema, muy bien. Que dice, sea f de x igual al logaritmo de x a cierta base b, una función logarítmica. ¿Sí? Entonces, primero, esa función f logarítmica será creciente si la base es mayor que 1. Y segundo, esa función logarítmica f será decreciente si la base está entre 0 y 1. ¿Ok? Bien, fíjense que qué curiosidad. La función exponencial es creciente si su base es mayor de 1 y es decreciente si su base está entre 0 y 1. Pues fíjense que en la función logarítmica pasa exactamente igual. Si usted tiene una función logarítmica de base mayor de 1, va a ser una función creciente. Y si la tiene con base, la función logarítmica la tiene con base entre 0 y 1, entonces la función va a ser decreciente. Vamos a la demostración de ese teorema. Ya demostrar la primera, la segunda se hace en forma parecida y se les deja como ejercicio, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a coger esta función exponencial, ¿verdad? Sea y igual a f de x, la función logarítmica, logaritmo de x a la base b, una función logarítmica con la base siendo mayor de 1, tal como dice la hipótesis de la primera parte, que la base va a ser mayor que 1. Bien. Entonces, fíjense,
Si yo le aplico a esto la función inversa, la función inversa de y será, ¿verdad?, por sustitución, si y es igual a esto, pues a esto también le puedo aplicar la función inversa de eso, de f de x. Y cuando yo busco la función inversa de f de x, ¿verdad?, que quiere decir f inversa compuesta con f aplicado a x, pues eso no es otra cosa que x, ¿verdad?, porque esta composición de función con su inversa es la función identidad que envía cada cosa a ellas mismas, ¿verdad? ¿Pero qué es x? Pues mire, fíjense que aquí dice que el logaritmo de x a la base b es y. Pues esta x yo la puedo escribir como b elevado a la y, ¿verdad? Cambio esta forma logarítmica que dice que y es igual al logaritmo de x a la base b a la forma exponencial. X será igual a b, la base del logaritmo, elevado a la y, que es el logaritmo de x a esa base b, ¿verdad? Es b a la y. ¿Okay? O sea, que f inversa de y es una función, mírenlo, igualmente, igual a b a la y, es una función exponencial con esa misma base, que es mayor de 1, ¿verdad? Bien, así es que si es una función exponencial con base mayor que 1, esa función exponencial es creciente. En consecuencia, f inversa es una función, claro, exponencial creciente. Porque eso lo probamos antes, ¿se acuerdan? Las funciones exponenciales que tenían base mayor de 1 eran crecientes. Si estaba la base entre 0 y 1, era decreciente. Esto significa que si tomamos, vamos a coger dos valores en el dominio de esa función f inversa, ¿verdad?, con y sub 1 siendo más chiquita que y sub 2, vamos a ponerlo aquí aparte, con y sub 1 siendo más chiquita que y sub 2, entonces esa función que es creciente, f inversa de y sub 1, también será menor que f inversa de la y sub 2, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir que la función es creciente. Si yo cojo dos valores, y sub 1 y y sub 2, en el dominio de cierta función, donde el primero es más chiquito que el segundo, y resulta que el valor de la función, en el primer valor que es más chiquito que el segundo, es menor que el valor de la función del segundo, eso quiere decir que esta función va creciendo, ¿verdad?, va subiendo. Bien, hay un problemita que está incluido en su libro de precálculo, ¿verdad?, que dice lo siguiente, que esto que está aquí, para una función que es creciente, esto que está aquí también implica lo siguiente. Se acaba de indicarlo por un problema de práctica que usted va a hacer, claro. Luego, por un problema de práctica, esto que está aquí se puede escribir de esta manera, para una función creciente. F inversa de y sub 1 menor que f inversa de y sub 2, entonces y sub 1 va a ser menor que y sub 2. F inversa de y sub 1 siendo menor que f inversa de y sub 2. Si eso ocurre, entonces el y sub 1 tiene que ser menor que el y sub 2 para una función creciente, ¿verdad? Así que dice el teorema, para una función creciente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esa función f inversa, que es una exponencial con base mayor que 1, es creciente. Bueno, llame x sub 1 al valor f inversa de y sub 1 y y sub 2, x sub 2
al valor de la función inversa en y sub 2, ¿ok? O sea, recuerde que f inversa, ¿verdad?, de y es x, ¿verdad? Pues si yo cojo un valor en particular, ese valor que estamos cogiendo aquí, ¿verdad?, y sub 1, me va a dar un valor de x que lo voy a llamar x sub 1. Igualmente aquí, si cojo el valor de la función inversa en y sub 2, en este segundo elemento del dominio de la función f inversa, pues me va a dar una x que lo voy a llamar y sub x sub 2, ¿ok? Luego, entonces, fíjese, si x sub 1 es la función inversa de x sub 2, perdón, si x sub 1 es la función inversa de y sub 1, entonces mire, si yo busco aquí f de x sub 1, f de x sub 1, pues como esto es lo mismo que esto, va a ser lo mismo que buscar la f a esta otra cosa, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que x sub 1. F de f inversa de y sub 1. Y esto quiere decir f inversa, f compuesta con f inversa, ¿verdad? F de f inversa es f compuesta con f inversa de x. Pero la composición de una función con su inversa es la función identidad, y la función identidad envía cada cosa a ellas mismas, ¿verdad? A x sub 1, ¿verdad? De y sub 1, perdón. ¿Ven? Si x sub 1 es f inversa de y sub 1, por lo que explicamos, ¿verdad?, y yo le busco a esta f de x sub 1, pues es lo mismo que buscar la f a esto que está aquí, ¿verdad? Pero f de f inversa de y sub 1 quiere decir f compuesta con f inversa de y sub 1. Pero esta es la función identidad, que relaciona y sub 1 con ella misma. Asimismo, podemos ver que según f de x sub 1 es y sub 1, f de x sub 2 es igual a y sub 2. Entonces, sustituyendo esto vamos a marcar 1, y 1 es esto que está aquí, ¿okay? Vamos a ver qué tenemos. Que f inversa de y sub 1, mírenlo por aquí, f inversa de y sub 1, ¿quién es? X sub 1. Tenemos que, vamos a ver otra vez, en 1 dice que f inversa de y sub 1, mira que es f inversa de y sub 1, x sub 1. Sustituimos f de inversa de y sub 1 por x sub 1. Menor que f inversa de y sub 2, que dice aquí que es, ¿quién? X sub 2. Pues sustituyo esto, f inversa de y sub 2 por x sub 2. Entonces dice que y sub 1, pero ¿qué es y sub 1? Mírenlo, f de x sub 1 será menor que y sub 2, pero ¿qué es y sub 2? Mírenlo aquí, f de x sub 2. ¿Y qué implica esto? Que si yo cojo dos valores, x sub 1 y x sub 2, en el dominio de esta función f, que es una función logarítmica, con x sub 1 siendo más chiquito que x sub 2, entonces el valor de esa función logarítmica en el más chiquito es más chiquito que el valor de la función logarítmica en el más grande. Esa función logarítmica f es creciente, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir que es creciente. Según aquí lo aplicamos, ¿verdad? Que si la función inversa esta, que es la función exponencial con base mayor que 1, es creciente, entonces si yo cojo dos valores en el dominio de esa función f inversa, el valor de la función inversa en este más chiquito tiene que ser menor que el valor de la función inversa en el más grande. Pues aquí nos está pasando lo mismo con la función f, que es la función logarítmica, ¿verdad? Esto significa que la función logarítmica f de x igual al logaritmo de x a la base b será creciente si la base es mayor que 1, ¿ok? Y eso es lo que queríamos probar en ese primer teorema, ¿ok? El segundo teorema, que dice que la función logarítmica va a ser decreciente si la base está entre 0 y 1, se lo dejamos de ejercicio, pero se hace en forma muy parecida, ¿ok? Muy parecida. Muy bien. Bueno, pues a ver entonces el siguiente comentario, ¿ok? Que lo hice cuando demostramos que la función exponencial
era creciente o era decreciente, ¿verdad que sí? Fíjense que en el caso de la función logarítmica, también o es creciente o es decreciente. Creciente si la base es mayor que 1, decreciente si la base está entre 0 y 1. ¿Okay? ¿Qué comentario fue que hicimos con respecto a la función exponencial cuando encontramos que era creciente? Bueno, pues antes de eso, bastante al principio del curso, demostramos que cualquier función que fuera creciente o decreciente era inyectiva. ¿Okay? Era inyectiva. Así que por lo tanto la función logarítmica también es inyectiva. Como cualquier función que sea creciente o que sea decreciente es inyectiva, entonces una función logarítmica como indicamos también para el caso de la función exponencial, será también inyectiva. Que recuerde que decir 1 a 1 o 1 a 1. Y eso quería decir que elementos diferentes del dominio iban a ir elementos diferentes en el alcance. Y si teníamos valores, el mismo valor en el alcance, pues de la única forma que podíamos tener el mismo valor del alcance era que los valores del dominio, que iban a esos valores iguales en el alcance, tenían que ser iguales en el dominio. ¿Okay? Bien. Bueno, por ejemplo, dice dibuje la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice y igual al logaritmo de 4. Perdón, y igual al logaritmo a la base 4 de x. ¿Sí? Bueno, recuerde que si yo voy a dibujar la gráfica de una función, tengo primero que preparar una tabla de valores. ¿Sí? Asignarle valores a la variable independiente, que en este caso sería la x, y buscar los valores que le corresponden a la y. Así es que vamos a ver. Bueno, vamos a suponer que usted le quiere asignar el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. ¿Verdad que sí? Si tienen el logaritmo de 1 a la base 4, yo sé que eso es 0. Por el teorema, segundo lema que estudiamos anteriormente. ¿Se acuerdan? Si es 2, pues el logaritmo es un medio, porque 4 a la 1 medio da 2. Fantástico. Pero si es 3, el logaritmo de 3 a la base 4, 4 a la cuánto da 3. Eso no es muy fácil, ¿verdad? Si es 4, pues logaritmo de 4 a la base 4, según el lema número 1, es 1. Fantástico. Si es 5, logaritmo de 5 a la base 4, 4 a la cuánto da 5. No es fácil, ¿verdad? Bueno, pues entonces mire lo que yo voy a hacer. Antes de preparar la tabla, reescribo esto en la forma exponencial. Reescribimos la fórmula de la función logarítmica dada como una en forma, o más bien en forma exponencial.
En este caso, ¿cómo sería? 4 elevado a la y me da x, ¿verdad? 4 a la y me da x, ¿ok? Bien. Recuerde que esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Esta es la forma logarítmica y esta es la forma exponencial. Fíjese que aquí, si yo le doy valores a la y, puedo encontrar fácilmente el valor de la x, porque sería 4 a lo que sea la y. 4 a lo que sea la y. ¿Se fijan? Así que en esta forma exponencial, al yo cambiar la forma logarítmica que me dan a la forma exponencial, voy a darle valores a la y. Y 4 a lo que sea la y me va a dar la x. O sea que ahora yo voy a escoger valores en la y, no en la x, ¿ok? Vamos a escoger los valores 0, 1, 2, digamos 3 no, muy grande. Negativo 1, negativo 2, ¿no? Y negativo 3, ¿no? Así es que estos son ahora los asignados. ¿Sí? Yo ahora en vez de asignarle valores a la x, le voy a asignar valores a la y, porque voy a sustituir en la forma exponencial correspondiente a esta forma logarítmica de mi función logarítmica, ¿ok? Y entonces estos que están arriba, la x, va a ser los determinados. ¿Sí? Recuerde que generalmente usted asigna valores a la x y determina los valores de y sustituyendo en la fórmula de la función. Pero ahora, como yo voy a sustituir en la función inversa, que es la función exponencial correspondiente a esta función logarítmica de base 4, le asigno valores a la y encuentro los valores de la x. Vamos a ver. Si la y vale 0, 4 elevado a la 0, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 es 1 por definición, ¿verdad? Si la y vale 1, 4 a la 1 da 4. Si la y es 2, 4 elevado a la 2, 4 por 4, la x vale 16. Si la y vale negativo 1, 4 elevado a la negativo 1, que sería 1 sobre 4 a la 1, es la x, un cuarto. Si la y vale negativo 2, y elevado a la negativo 2, que quiere decir 1 sobre 4 a la 2, 1 sobre 4 a 2, que dice un 16avo, eso es el valor de la x. Y si la x vale negativo 3, 4 elevado a la negativo 3 quiere decir 1 sobre 4 a la 3, y 4 a la 3 es 64, así que la x vale 1 sobre 64, un 64avo. ¿Okay? Pues ahí tenemos varios valores, ¿verdad?, que nos producen 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en la gráfica de esa función logarítmica. Pues mire, vamos a hacer aquí la gráfica. ¿Y por qué estoy colocando el eje de y tan a la izquierda? Porque recuerde que dijimos que el alcance de una función logarítmica, más bien el dominio de la función logarítmica, eran los números reales positivos, ¿se acuerdan? Así es que de aquí para acá es que va a estar definida la función logarítmica, ¿ok? En el eje de x positivo. Bueno, vamos a ver. El primer punto que tenemos es el punto 1, 0. 1, 0, que es este que está aquí. Luego tenemos el punto 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Este que está aquí. Luego tenemos el punto 16, 2. Tendríamos que llegar al 16. Y entonces esto estaría subiendo al 2, ¿ok? Que es más o menos por aquí. Ya mismo terminamos, ¿ok? Bien. Entonces tenemos el punto 1 cuarto negativo 1. 1 cuarto, pues recuerda que se va a dividir este pedacito de 1 en 4 pedacitos, y 1 cuarto queda más o menos por aquí, y negativo 1, ¿verdad? Pues aquí, 1 cuarto negativo 1. Un 16avo, negativo 2, un 16avo, una cuarta parte de 1 cuarto, pues sería bien pegadito aquí, ¿verdad? Y 2, ¿verdad? Aquí está el 2. Un 64 es una cuarta parte de un 16avo, así que sería todavía más pegadito al eje de y, ¿verdad? Bien pegadito al eje de y. Bueno, pues creo que ya tenemos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1. 1, 2,
Porque no consideramos el 16,2 que quedaba muy para acá, ¿verdad? Bueno, pues mire, si yo conecto esos puntos con una curva suave, fíjese lo que hace la gráfica. Viene así, caminando así, ¿verdad? ¿Se fija? Este punto, ¿verdad? Me quedo un poquitín más acá. Y esa es la gráfica de la función logarítmica y igual al logaritmo de x a la base 4. ¿Okay? Una cosa que vamos a anotar en la clase, a apuntar en la clase que viene, es que fíjese que efectivamente la gráfica queda a la derecha del eje de y, porque el dominio de la función logarítmica establecimos ahorita que era el alcance de la función exponencial, que eran números reales positivos. Fíjese que efectivamente con una función logarítmica de base 4 mayor de 1, fíjese que esa función es creciente. Mientras más a la derecha, más sube la gráfica. Y fíjese, cosa curiosa, en el caso de la función exponencial, el eje de x era asíntota horizontal. Ahora fíjese que el eje de y es asíntota vertical de una función logarítmica. La gráfica tiende a acercarse cada vez más y más al eje de y sin llegar a tocarlo. ¿Okay? Bueno, pues esas tres observaciones las vamos a anotar al inicio de la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Entonces,